Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Tamara Barón, jueza ponente del presente tribunal, siendo hoy 22 de diciembre del 2023. Antes de dar instalada la presente audiencia, este tribunal dará un pequeño resumen del proceso 1944-0-2022-10-11-5 que nos convoca el día de hoy. Por lo tanto, la siguiente acta. Por la parte recurrente, encontramos a María Tapia, propietaria de un terreno ubicado en Gran Villamar Playas, Barrio El Pescador, Manzana 15, predio 11, mismo que al lado de este se encuentra el terreno baldío que hoy la recurrente ha tratado mediante la acción de prescripción adquisitiva de dominio convertirse como propietaria del inmueble por cumplir los requisitos necesarios para poder adquirirlo de este modo, al cumplir el tiempo y realizar las acciones de posesión pacífica y con el ánimo de señor y dueño, puesto que los hechos fácticos que ha mencionado la parte recurrente dice que se usó desde el 2007 hasta la presente fecha. Adicional que se realizaban limpieza del terreno y se usaba para tender ropa por parte de María Tapia. Durante este proceso, para adquirir la posesión de dicho terreno baldío mediante el proceso judicial, la empresa Los Pollitos S.A. inició construcciones en el terreno, mismas que el accionante María Tapia se opuso. Por tanto, en instancias inferiores se decidió a favor de la compañía Los Pollitos S.A., argumentando que la prescripción se ve interrumpida. Con esto finalizo la lectura del acta referente al proceso. Por tanto, previo a instalar la presente audiencia única, se recuerda a los sujetos procesales mantener el orden establecido entre ellos. Esto implica no grabar, no filmar, no transmitir la presente audiencia o interrumpir de manera alguna. La omisión de estas disposiciones hará que esta juzgadora tome las medidas correctivas necesarias. Por otro lado, la presente diligencia será registrada en audio y video bajo la dirección de la Corte Nacional, cuyo registro se archivará en la Secretaría de esta Corte. Señor secretario, por favor, sírvase constatar y verificar si se encuentran presentes las partes procesales y certifique si nos encontramos en el día y hora señalado, para que se lleve a efectos la presente audiencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 79, inciso segundo del Código Orgánico General del Proceso, exhortando a los señores sujetos procesales que actúen en la audiencia con buena fe y lealtad procesal. Continúe, señor secretario. Gracias, señora jueza. Buenos días a todos. Dentro de la causa 1944-0-2022, 10-11-15, dentro de la sala se encuentran presentes, por medio de la parte actora, la señora María Tapia, debidamente acompañada por su defensa técnica, Samantha Fauta, Emily Jacome, Andrés Vázquez, Mateo Morocho, Matías Guerrero, Brando Jaramillo, Sergio Miranda. Por otro lado, la parte demandada se encuentra por el representante legal de Pollitos S.A., Jaime Albuja, debidamente representada por sus abogados, defensores Shirley Vaca, María Belén Soto, Natalia Esteves, Nicole Jara, Ariel Ortega, Matías Chica, Andita Sichan. También certifico que el día de hoy, 22 de diciembre del 2023, siendo las 8:10 en el día y hora señaladas para la realización de la presente audiencia única, según providencia del 26 de septiembre del presente año, misma que fue debidamente legal. Muchas gracias, señor secretario. En este punto constataremos la validez del proceso. Se le recuerda a los defensores técnicos que el procedimiento a seguir en vía sumaria, tal y como se conforma en el artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos. Por lo tanto, se le recomienda a los presentes que guarden el mayor de los respetos y compostura en el caso para el desarrollo de esta audiencia. Abriendo así la primera etapa de saneamiento, le concedo la palabra a la parte actora a fin de que se pronuncie sobre la validez del proceso. Muchas gracias, señor juez. Honorable tribunal, esta defensa técnica no tiene nada que alegar con respecto a la validez del proceso, por lo cual le solicitamos se declare la validez del mismo. Muchas gracias. En la misma manera, se le concede la palabra a la parte demandada a fin de que se pronuncie respecto a la validez del proceso. Sí, su señoría, se acepta la validez del proceso. No hay nada que alegar al respecto. Muchas gracias. Una vez que este juzgador ha procedido a escuchar las partes procesales, concluye que no existe vicios ni omisiones que resolver. Por lo tanto, se declara la validez del proceso y continuamos con el desarrollo de la presente audiencia. En este momento, se procede a fijar el objeto de la controversia. Atendiendo el recurso presentado, considero determinar si la sentencia emitida por las instancias inferiores hubo o no la indebida aplicación de la normativa dentro del presente caso. Se le concede de esta manera a la parte actora para que se pronuncie al respecto del objeto de la controversia y el planteamiento sobre los puntos del debate. Gracias, señor juez. Esta defensa técnica está de acuerdo con los puntos del debate planteados. Gracias. De igual manera, se le da la palabra a la parte demandada a fin que se pronuncie
sobre el objeto de la controversia. Sí, se aceptan los puntos en debate, sí, su señoría. Listo, gracias a las partes y no habiendo objeciones sobre el objeto de la controversia, propuesto se dispone que el mismo quede fijado en los términos ya señalados. En este estado procesal y de conformidad a lo que establece el artículo 297, numeral 3 del COGEP, se dispone la práctica de las pruebas en el orden propuesto. Se confiere la palabra a la parte actora. Muchas gracias, señora jueza. Señora jueza ponente, magistrados integrantes de la Sala de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia, distinguidos asistentes. Comparecemos en calidad de abogados defensores de la señora María Tapia, en calidad de recurrente del presente proceso de casación contra la sentencia emitida por la Corte Provincial de Guayas, en el caso que nos ocupa. La parte recurrente, la señora Tapia, busca, con respeto y apego a la ley, la revisión de la sentencia que afecta a sus legítimos derechos sobre el predio ubicado en General Villamil Playas. Resulta significativo para esta defensa señalar que bajo condiciones se han desempeñado el curso de justicia y aplicación de las normas en el caso de nuestra clienta, la señora María Tapia, pues en este largo camino por tribunales, procesos y audiencias, repercute de forma directa en el desarrollo de la cotidianidad de María. Es así que, con su venia, señores magistrados del tribunal, nos permitimos hacer un recuento de los hechos y decisiones tomadas, tanto en primera instancia sustentada como en el recurso de apelación a la misma. La señora María Tapia ha ejercido su posesión pacífica, continua, ininterrumpida y pública sobre el terreno colindante a su propiedad, ubicado en el barrio El Pescador, Manzana 15, predio 11, en General Villamil Playas, desde el año 2007, por un periodo continuo de 15 años. Ha limpiado y utilizado dicho terreno para actividades cotidianas, demostrando así fielmente un ánimo constante de señor y dueño. Nuestra cliente, recurrente en esta causa, ante la necesidad de salvaguardar sus derechos sobre el mencionado terreno, inició el proceso judicial correspondiente, basándose principalmente en la figura de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, contemplada en los artículos 2409 y siguientes del Código Civil. Sin embargo, durante el desarrollo de este proceso, la Compañía de los Pollitos S.A. inició construcciones en el terreno en disputa, acciones que la señora Tapia ha impugnado de manera enérgica en este periodo. Las construcciones iniciales en el lote disputado han sido consideradas, tanto por el juez de primera instancia como por el tribunal que resolvió el recurso de apelación presentado, acciones que interrumpen la figura de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de nuestra clienta. En primera instancia, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Playas falló a favor de la Compañía de los Pollitos, argumentando que la prescripción se había interrumpido. La señora Tapia apeló la decisión de primera instancia, sosteniendo que la interrupción alegada fue posterior al momento en que se inició el proceso judicial y en ningún momento renunció a su derecho adquirido. Sin embargo, la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia inicial. Distinguidos miembros de la Sala de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia. Nos permitimos fundamentar el presente recurso de casación en base a principios doctrinarios que establecen que la interrupción de la prescripción debe efectuarse antes de que se demande la prescripción y no después. La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es una figura jurídica cuyo fundamento se halla en el transcurso del tiempo, con el propósito de consolidar la posesión pacífica y continua de un bien. En este contexto, la doctrina jurídica ha establecido de manera consistente que la interrupción de dicho plazo prescriptivo debe materializarse antes de que se inicie el proceso de demanda de prescripción ante la autoridad judicial. Esta interrupción es entendida como un acto que detiene el cómputo del plazo prescriptivo y debe ser una medida prevenida y ejercida de manera consistente por aquellos que pretenden oponerse al surgimiento de la prescripción.
Este es un acto que por su naturaleza busca impedir la consolidación de derechos en favor del poseedor por el paso del tiempo. En el caso de nuestra clienta, la señora María Tapia, la interrupción alegada por la Corte Provincial del Guayas y en su defecto por el juez de primera instancia se basa en eventos que ocurrieron después de que la demanda de prescripción adquisitiva de dominio fuera presentada. Este enfoque contradice la lógica doctrinaria, la ley y a su vez la jurisprudencia que sostienen que la interrupción debe ser una medida adoptada con anterioridad a la presentación de una acción judicial, ya que su finalidad, como ya lo hemos mencionado, es evitar que la prescripción opere. Permitir la interrupción de, posterior a la demanda contravendría el propósito mismo de la figura de la prescripción, generando, como se ha generado, incertidumbre jurídica y desviándose de los principios fundamentales que rigen a esta institución. Debido a lo expuesto, señalamos y reafirmamos con énfasis que la sentencia emitida por la Corte Provincial del Guayas constituye una evidente inobservancia a lo señalado en el Código Orgánico General de Procesos. La indebida aplicación de la norma es evidente en la interpretación realizada por la Corte Provincial del Guayas. Sostenemos que la interpretación de la interrupción y sus consecuencias no se ajusta a la realidad fáctica y jurídica del caso. En virtud de lo expuesto, solicitamos respetuosamente a esta honorable Corte Nacional de Justicia. Primero, la casación de la sentencia emitida por la Corte Provincial del Guayas. Segundo, la revocatoria de la sentencia de primera instancia. Y tercero, la restitución y el reconocimiento de los derechos de la señora María Tapia sobre el predio en disputa. Señora jueza, por tales motivos, el presente recurso de casación no solo busca rectificar una interpretación jurídica errónea, sino también busca proteger los derechos fundamentales que subyacen en la figura de prescripción. Este actuar no solo refleja la defensa del derecho a la propiedad de nuestra clienta, sino también la protección de su dignidad como persona, al buscar hacer valer sus derechos legítimos a través de los cauces judiciales pertinentes. Por tanto, al solicitar la revisión de la sentencia la corrección de la interpretación errónea sobre la interrupción de la prescripción, no solo perseguimos la justicia en el caso concreto, sino también la protección de los derechos esenciales que constituyen la base de una sociedad justa y equitativa. Confiamos en la imparcialidad de este honorable tribunal y en la rectificación de cualquier interpretación que menoscabe los derechos de nuestra cliente. Tiene la palabra la parte demandada para que dé su alegato inicial. Estimados jueces de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, en nombre y representación de la empresa Los Pollitos S.A., comparecemos ante ustedes para presentar nuestros alegatos iniciales en este recurso de casación interpuesto por María Tapia contra la sentencia dictada por la Corte Provincial del Guayas. Como bien se conoce, el objeto de este proceso es determinar si la aplicación de la normativa es correcta o incorrecta. En primer lugar, es preciso mencionar los antecedentes. María Tapia es propietaria de un terreno ubicado en General Villamil Playas, Barrio El Pescador, Manzana 15, Predio 11. Al lado de este predio hay un terreno baldío que María Tapia limpia y usa para tender su ropa. Esto desde el 2007. Y en el año 2022, la compañía Los Pollitos S.A. pasa a ser propietario de dicho lote baldío, siendo este adquirido para iniciar con obras de construcción. La señora María Tapia activa la vía judicial para reclamar el terreno como suyo bajo la figura de prescripción adquisitiva de dominio, ya que en 2022 se cumplirían los 15 años de uso de este predio, lo cual es incorrecto e improcedente, ya que no se cumplió los 15 años, que es el requisito fundamental que establece la ley, ya que el tiempo que pasó es de 14 años y 8 meses, siendo la parte actora consciente de esto durante el proceso judicial donde la empresa Los Pollitos S.A. inició construcciones en el terreno. La compañía tiene la propiedad legítima de este terreno en cuestión. La prescripción adquisitiva de dominio no se ha consumado debido a la interrupción de la prescripción y a la renuncia tácita del derecho adquirido por parte de María Tapia. En primera instancia, el juez de la Unidad Judicial Multicompetentes de Playas falló a favor de la empresa Los Pollitos, argumentando que la prescripción se había interrumpido. Así como en segunda instancia, María Tapia apeló la sentencia argumentando que esta interrupción fue posterior y que ella no renunció al derecho adquirido. Sin embargo, la Corte Provincial del Guayas ratificó la sentencia venida en grado.
En este recurso de casación, María Tapia vuelve a reiterar el argumento de la apelación en Corte Provincial, argumentando que la interrupción de la prescripción fue posterior. Sin embargo, consideramos que la Corte Provincial del Guayas aplicó correctamente la norma al ratificar la sentencia de primera instancia. Quedando expuestos estos puntos relevantes, doy paso a la siguiente abogada para que continúe con el alegato. Honorable Tribunal, continuando con el alegato inicial de nuestra parte, puedo mencionar que la ley ecuatoriana establece que la prescripción adquisitiva de dominio se interrumpe por cualquier acto judicial o extrajudicial de quien tiene la posesión del bien en disputa, que importe una manifestación inequívoca de su voluntad de adquirirlo para sí mismo. La razón por la cual es correcta esta aplicación normativa es porque no se cumplieron con los requisitos de la prescripción. Además de ello, se debe recalcar que en instancias anteriores se demostró que la parte actora no cumplía con los requisitos de esta prescripción extraordinaria de dominio, porque no habían pasado 15 años, sino habían pasado 14 años y 8 meses. Y que la parte actora tenía conocimiento que la señora Tapia, que éramos nosotros los dueños, es decir, la empresa de los Pollitos S.A. era dueño de este bien. En este caso, las acciones de la empresa Los Pollitos S.A., conscientes de iniciar construcciones en el terreno, constituyen un acto judicial o extrajudicial que importe una manifestación inequívoca de su voluntad de adquirir el terreno para sí. Estas acciones fueron realizadas con el consentimiento y conocimiento de la señora María Tapia, quien no puso resistencia alguna. Por lo tanto, consideramos que la Corte Provincial del Guayas aplicó correctamente la ley al determinar que esta prescripción adquisitiva de dominio inequivocado por María Tapia ha sido ininterrumpida. En consecuencia, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia que confirme esta sentencia dictada por la Corte Provincial del Guayas. Eso es todo, señora jueza, por mi parte. Bueno, acabando esta etapa procesal, se le da paso a la parte actora para que dé réplica al alegato inicial de la parte demandada. Honorable Tribunal, en calidad de defensor técnico de mi clienta, la señora María Tapia, en respuesta al alegado por la empresa Los Pollitos S.A., presento mi siguiente argumento. En primer lugar, quiero dejar por sentado que el derecho consiste en 3 principios: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo que por ley le corresponde. Ante ello, lo que alega la parte recurrente en cuanto a la prescripción adquisitiva de dominio se interrumpe por cualquier acto judicial o extrajudicial que tiene la posesión del bien. Es un hecho meramente ficticio, ya que en ninguna instancia lograron demostrar dicha posesión bajo el terreno mencionado. Por ello, se ha estado vulnerando de manera grave y notoria los derechos que bajo la Constitución de la República le pertenecen a mi cliente. La parte recurrente alega que la construcción del terreno constituyó un acto judicial o extrajudicial, sin tomar los requisitos indispensables y necesarios para que esto ocurra. Señores jueces, ¿se pudo comprobar la capacidad de las partes? ¿Se pudo comprobar el objeto del acto? ¿Se pudo comprobar la forma del acto? Es inevitable que esto ocurra, señores jueces, y la parte recurrente lo que alega lo hace de manera afirmativa y veraz, sin demostrar prueba alguna. Lo sucedido en primera instancia es un ícono focal por el cual se debería partir para poder llegar a una decisión. Sin embargo, esto no ocurre. Por último, señores jueces, la parte recurrente reconoce que existió pleno conocimiento y consentimiento de María Tapia, quien no opuso resistencia alguna. Este punto es crucial, ya que bajo la prepotencia que existió por parte de los representados de la empresa Pollitos S.A., dejaron en indefensión a mi clienta, quien no tuvo la oportunidad de oponerse a dichas acciones. Por lo tanto, solicito respetuosamente a la Corte Nacional de Justicia que considere la decisión tomada por la Corte Provincial del Guayas y se pronuncie a favor de María Tapia en este caso. Estimados señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, como bien se conoce, el objeto de este proceso es determinar si la prescripción adquisitiva de dominio invocada por mi representada ha sido interrumpida por las acciones de la empresa Los Pollitos. O sea, en este recurso de casación, María Tapia reitera el argumento de la apelación en Corte Provincial, argumentando que la interrupción de la prescripción fue posterior. En contraposición, los delegatos de la empresa Los Pollitos S.A. considera que la Corte Provincial del Guayas no aplicó correctamente la norma al ratificar la sentencia en primera instancia. La ley ecuatoriana establece que la prescripción adquisitiva de dominio se interrumpe por cualquier acto judicial o extrajudicial de quien tiene la posesión del bien.
Esto que importe una manifestación inequívoca de su voluntad de adquirirlo para sí. En este caso, las acciones de la empresa Los Pollitos S.A., consistentes en iniciar construcciones en el terreno, no constituyen un acto judicial o extrajudicial que impone una manifestación inequívoca de su voluntad de adquirir un terreno para sí. Estas acciones fueron realizadas sin el consentimiento de mi representada, quien no tuvo oportunidad de oponerse. Por tanto, considero que la Corte Provincial de Guayas erró al determinar que la prescripción adquisitiva de dominio invocada por mi representada ha sido ininterrumpida. En conclusión, solicito a la Corte Nacional de Justicia que revoque la sentencia dictada por la Corte Provincial de Guayas y declare que la prescripción adquisitiva de dominio invocada por mi representada ha sido consumada. Gracias. Se le da paso a la parte demandada para que dé contrarréplica al alegato de la parte actora. Buenos días, estimados jueces. En nombre de la empresa Los Pollitos S.A., compadezco ante ustedes para presentar mis alegatos iniciales en este recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte Provincial del Guayas. Como bien se conoce, el objeto de este proceso es determinar si la prescripción adquisitiva de dominio invocada por la señora María Tapia ha sido interrumpida por las acciones de nuestra empresa. En este recurso de casación, la señora Tapia reitera el argumento de la apelación de la Corte Provincial, argumentando que la interrupción de la prescripción fue posterior. En contraposición a los alegatos de la señora, considero que la Corte Provincial del Guayas aplicó correctamente la norma al ratificar la sentencia de la primera instancia. Recordemos que la ley ecuatoriana establece que la prescripción adquisitiva de dominio se interrumpe por cualquier acto judicial o extrajudicial de quien tiene la posesión del bien, que impone una manifestación inequívoca de su voluntad de adquirirlo para sí. En este caso, las acciones de nuestra empresa consistentes en iniciar construcciones en el terreno si constituyen como un acto judicial o extrajudicial que impone una manifestación inequívoca de nuestra voluntad de adquirir el terreno en sí. Estas acciones fueron realizadas con el consentimiento de la señora María Tapia, ya que ella tenía conocimiento de la existencia de nuestra empresa y de nuestras operaciones en el terreno. A continuación, la siguiente abogada. Es así, distinguido tribunal, en apoyo al argumento de mi antecesora, la normativa nos menciona que la interrupción de la prescripción debe ser inequívoca. En este caso, las acciones de nuestra empresa fueron inequívocas, ya que fueron realizadas de manera pública y notoria, y no dejaron al lugar dudas sobre nuestra intención de adquirir el terreno. También la ley ecuatoriana nos menciona que la prescripción debe ser judicial o extrajudicial. En este caso, y como ya se mencionó, fueron acciones extrajudiciales que no fueron realizadas ante algún tribunal. Sin embargo, este no es un requisito para la interrupción de la prescripción, ya que la ley establece que la interrupción puede ser producida por cualquier acto judicial o extrajudicial. Por lo tanto, considero que la Corte Provincial no erró al determinar que la prescripción adquisitiva de dominio invocada por María Tapia ha sido interrumpida. Asimismo, el tiempo mencionado no fue el correcto. Solicito así a la Corte Nacional de Justicia que confirme la sentencia dictada por la Corte Provincial del Guayas y declare que la prescripción adquisitiva de dominio invocada por María Tapia no ha sido consumada. Gracias. En virtud de haber concluido la etapa anterior de la audiencia única, procedo a escuchar la conclusión de la parte actora. Buenos días, honorable tribunal. No se configura la interrupción posterior, tanto que la única forma para renunciar al derecho es por voluntad expresa o tácita, cuestión que en los preceptos tácitos no se considera. También reiterar por tercera vez esta sentencia,
sería vulnerar entre varios derechos el de la seguridad jurídica. Se hablan también de 14 años y 8 meses, pero ni en esta ni en las otras fases judiciales se ha demostrado ese periodo. Tanto que en el argumento de mi cliente es el cumplimiento de 15 años de posesión que ha quedado aprobado en demasía. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Se le concede la palabra a la defensa técnica de la parte demandada con la finalidad de que se pronuncie respecto a esta parte. Con su venia, señoría, buenos días al honorable tribunal. Debemos de referirnos a diferentes cuestiones. Primero, se ha hablado sobre 14 años y 8 meses y también en parte de las conclusiones que se pueden percibir de la contraparte, se refiere a que no existe una cuestión probatoria en la que se diga que no se cumplieron estos 15 años. Sin embargo, dentro del proceso en cuestión, la carga probatoria le compete a los hoy recurrentes. Es decir, en cualquiera de las fases de este proceso judicial se debería de haber comprobado que existían en efecto el transcurso de 15 años, mismo que no se ha hecho y que corresponde solamente al transcurso de 14 años y 8 meses. Siendo esto que, si bien no podemos hablar literalmente o contextualmente de lo que dice la norma referente a la renuncia tácita, sí hay acciones inequívocas por parte de mi cliente que refieren a que la interrupción se realizó no de forma posterior, como alega la parte recurrente, sino que fue con anterioridad. ¿A qué me refiero? Al depósito de productos de construcción en el terreno, al inicio del estudio del terreno, de la medida de los linderos y demás. Entonces, eso sí refiere a que ese ánimo de señor y dueño, si bien se mantenía, ya no era realmente de una forma absoluta, porque mi cliente, la compañía Pollitos S.A., había iniciado con los trámites en cuestión para que esa posesión de manera pacífica no transcurriera y no se cumplieran los 15 años. Es decir, el requisito de temporalidad, que es fundamental en la figura de prescripción que el día de hoy hemos debatido, no se configura. Y reitero que si bien la construcción inició en 2022, la compra de productos y estudios del terreno inició con anterioridad. Además, que en sí no se han probado tampoco actos de oposición a lo largo de las otras fases judiciales, porque bien sabemos que no nos compete valorar prueba aquí. Entonces, al no existir actos de oposición real, porque el único argumento que tenemos es que se ha activado la vía judicial para reclamar la prescripción, cosa que bien han hecho la Corte de Primera Instancia y luego la Corte Provincial en reiterar de que no existe prescripción. Entonces, bajo la deducción y bajo la conclusión de que no se cumple el requisito de temporalidad, que no se ha asumido la carga probatoria, que no hay actos de oposición y que mi cliente ha ejercido acciones inequívocas para reclamar el terreno como suyo, lo que debe de hacer este tribunal es simplemente reiterar la sentencia venida en grado. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Recluidas las fases procesales dentro de esta audiencia única, a este tribunal le surgen dudas puntuales que deben ser resueltas por las partes para dar la decisión motivada de forma adecuada para resolver conforme a derecho. Por tanto, se le pregunta a la parte actora: ¿en qué forma aprobó la interrupción? ¿Fue posterior al proceso de prescripción dentro de las últimas instancias? ¿Y por qué dicha interrupción es oponible? Buenos días, miembros de la sala de la Corte Nacional de Justicia. En representación de la señora María Tapia, me presento, soy Bruno Jaramillo, con matrícula 1727 488528. Quisiera dejar en constancia varios puntos fundamentales en cuanto a la pregunta que acaban de realizar. En primer lugar, como se sabe, la señora María Tapia tenía un terreno, un bien inmueble ubicado en Villamil Playas, barrio El Pescador. Y al lado de este inmueble se encontraba justamente el terreno dispuesto, el cual desde el año 2007 hasta el año 2022 se cumplió 15 años del uso y el goce del mismo terreno. Por lo tanto, había un plazo establecido y la prescripción extraordinaria de dominio establece que 15 años es el plazo fijo para poder
para poder mantener el derecho y el uso y el goce de este bien. La contraparte ha alegado en varias ocasiones que la parte recurrente no ha demostrado en ninguna de las sentencias de primera y segunda instancia, por medio de la carga probatoria, una mentira, puesto que nosotros nos hemos acogido conforme lo establece el artículo 162 del Código Orgánico General de Procesos en cuanto a la alegación de la prueba. Estos argumentos demuestran que la interrupción de prescripción se produjo después de que María Tapia iniciara el proceso judicial. Por lo tanto, la prescripción adquisitiva de dominio aún se encontraba en curso en el momento de la interrupción. La interrupción de la prescripción es oponible en este caso, puesto que nuestra clienta, María Tapia, conforme a lo establecido, las empresas Pollitos S.A. configurarían como un tercero dentro de este caso. Por lo tanto, ellos no tenían derecho ni potestad, y menos aún autorización, para haber podido justamente invadir el derecho que ella tenía, porque ni siquiera había renunciado al mismo. El Código Civil ecuatoriano establece que la prescripción puede ser interrumpida por actos de terceros, pero solo si estos actos son realizados por el propietario o por un tercero que actúa con autorización. En este caso, la empresa Pollitos S.A. no tenía autorización del propietario para interrumpir la prescripción. No tengo nada más que alegar, miembros del tribunal. Esto es en cuanto a la pregunta realizada. Listo. Otra pregunta para la parte actora. De lo alegado por la misma sobre la posesión, necesito que me responda, por favor, si activó otra de las vías para ponerse a la posesión de la empresa Pollitos S.A. Listo, muchas gracias, señora jueza ponente y magistrados del Tribunal de la Corte Nacional. Si bien María Tapia activó la denuncia de obra nueva para ponerse legalmente con la posesión y construcciones de la empresa Pollitos S.A. sobre el terreno baldío en disputa, según lo establecido en el artículo 974 del Código Civil. Y aquí me permito citar a García, que establece que es una acción preventiva que tiende a impedir que se realice el daño que se teme, y por lo tanto para ejercer la existencia de un perjuicio eventual, relevado por los trabajos en que ha emprendido en querellado. Esta acción posesoria especial se reclama y se exige el derecho de posesión, más no el derecho de dominio. Es una acción preventiva que trata de impedir que se realicen los daños del cual se teme, de la existencia de un perjuicio eventual, como lo establecía García. Esta acción es de carácter cautelar, ya que se solicita la prohibición de la obra que se intenta construir por parte de la empresa Pollitos S.A. o que se está ya construyendo, por lo que está encaminada a contrariar la posesión del denunciante. Y esta acción siempre procede cuando dicha obra no se haya concluido, pues caso contrario sería improcedente, pero en este caso es procedente. Muchas gracias. Listo. Habiendo escuchado a la parte actora, procedo a hacerle algunas preguntas a la parte demandada. Necesito saber si la empresa Pollitos S.A. tiene el dominio del terreno en disputa el día de hoy y qué documentos acreditan esto. Sí, su señoría. Respondiendo a su pregunta, si bien es cierto que la señora María Tapia alega haber poseído el terreno colindante de forma pacífica y continua desde el año 2007, no ha logrado probar la adquisición del dominio sobre dicho terreno a través de la prescripción adquisitiva extraordinaria, figura que requiere un plazo de 15 años según el artículo 2392 y 2410 del Código Civil. Mi compañía representada a los Pollitos S.A. sí ostenta la propiedad del terreno en disputa en la actualidad, en virtud de que adquirió ese predio mediante compraventa protocolizada en escritura pública el día 5 de mayo del 2022, fecha para la cual aún no se cumplía el plazo de 15 años que exige la ley para que opere la prescripción adquisitiva a favor de la señora Tapia. Dicha escritura de compraventa se encuentra debidamente inscrita en el registro de la propiedad del Cantón Playas, tal como consta en el certificado de gravámenes y en la ficha registral que adjuntamos como prueba, incluso en anteriores instancias. Por lo tanto, mi representado tiene un justo título de dominio anterior a que se cumpla con el plazo para la prescripción y un justo título en sí. Es decir, al no haber transcurrido este periodo de tiempo, alegados por la señora Tapia, la compañía Pollitos S.A. es la legítima propietaria del terreno disputado en base a un título de propiedad perfecto e inscrito con anterioridad, como se ha demostrado en las anteriores instancias, al igual que en los alegatos en esta propia audiencia. Listo. Habiendo escuchado la respuesta de dicha pregunta, también necesito realizarle otras preguntas respecto a las dudas. La primera es, ¿qué consideraciones tiene la parte demandada sobre los fallos de los fallos en anteriores instancias?
Y la segunda, que se establece que el terreno era de su propiedad, pero se manifestó que lo íbamos a ir. ¿Y a qué se refiere con esto? Sí, señora jueza. Nosotros notificamos y comunicamos a la señora nuestra titularidad como dueños del terreno con anterioridad, incluso al plazo en el que inicia el procedimiento, es decir, antes de que se cumplan 13 años. No obstante, nos había comunicado que iba a desalojar el lugar. La intención que nosotros tuvimos desde un inicio para la ampliación del terreno fue lucrar e invertir. Bueno, pues invertimos recursos en la obtención de frutos gracias al mismo terreno. Ante esto se trató de negociar con la señora, pues bueno, para agradecerle el mantenimiento y construcciones que había realizado en el terreno y de acuerdo a la ley. No obstante, a cabalidad de nuestras obligaciones, le notificáramos que se pagaría lo justo. Ante esto la señora se denotó molesta y por esto, pues, por estos motivos, la nula fundamentación congruente de la parte actora se dictó sentencia a nuestro favor en cuanto a la valoración de la prueba. Cuando ya teníamos lista la planificación de la empresa y su asentamiento, le notificamos a la señora que íbamos a hacer uso de nuestro terreno. Ante esto no respondió y posteriormente descubrimos que se encontraba una acción adquisitiva de dominio negada por cuanto se cumplía con los requisitos de temporalidad tal y como lo establecía mi compañero. Pasaron 14 años y 8 meses y se intentan 15 años posteriores al inicio del proceso, pues a día de hoy ya se ha cumplido con lo mencionado. Y justo como usted menciona, señora jueza, existió un error en la argumentación nada más, que es sobre la adquisición, siendo que nosotros ya poseíamos, como lo demostró mi compañero, el dominio del terreno. Adicional a esto, consideramos que se tiene que reiterar la sentencia, es decir, el cumplimiento de los requisitos prescriptivos no se cumplieron por la parte autora. Muchas gracias, señor juez. Listo. Precluida esta fase procesal, se procede a dictar sentencia. Listo, muchas gracias. En virtud de lo expuesto, este Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con el artículo 273 y más pertinentes del Código Orgánico General de Procesos, por unanimidad y administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve que el recurso de casación tiene como objeto impugnar sentencias judiciales firmes que contienen una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que han sido dictadas de un procedimiento que no ha cumplido con las formalidades legales y procesales en concordancia con el artículo 3 de la Ley de Casación, el cual menciona bajo qué causales podrá efectuarse dicho recurso. En este sentido, este tribunal deja por sentado que la presente causa, que versa sobre la prescripción adquisitiva de dominio, como modo de adquirir el dominio sobre el terreno ubicado en General Villamil Playas, Barrio El Pescador, Manzana 15, no cumple con tales causales, dado que en primera instancia el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Playas falla a favor de la compañía Los Pollitos S.A., argumentando que la prescripción se había interrumpido. Asimismo, en segunda instancia, María Tapia presenta el recurso de apelación con el argumento de que la interrupción fue posterior y que ella no renunció al derecho a adquirir. Sin embargo, la Corte Provincial de Justicia ratifica la sentencia venida en grado. Por ende, no cumple con las causales previstas en el artículo 3 de la Ley de Casación, dado que se ha valorado respectivamente las pruebas presentadas por ambas partes procesales y no existe una debida aplicación de la ley o una errónea interpretación de la misma, tanto de los jueces de primera y segunda instancia. Asimismo, se ha resuelto que los puntos previstos en la litis son los concordados. Por tal motivo, se declara improcedente el recurso de casación presentado por la señora María Tapia en base al artículo 3 de la Ley de Casación, y dado que se estima que, para su procedencia, se debe discriminar los siguientes aspectos. Al momento de fundamentar la misma, si el cuestionamiento versa sobre una sentencia que no contenga los requisitos exigidos por la ley, si la acusación radica en que la sentencia, su parte dispositiva, adopta decisiones contradictorias o incompatibles, si la impugnación hace relación a que el fallo no cumple con los requisitos de motivación. Por tanto, el impugnante tenía la obligación de sustentar su cargo casacional. En este sentido, pues en virtud del principio dispositivo, son las partes las que fijan el ámbito de resolución de los jugadores. Asimismo, se niega la prescripción adquisitiva de dominio, dado que no cumple con los requisitos para su procedencia. Además, conforme al artículo 969 del Código Civil, se determina que se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos de aquellos al que solo el dominio de derecho, como la corta de maderas, la construcción de edificios, los desherramientos, las plantaciones o cementeras, o otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión, señalando de esta manera que no es suficiente que el actor aduzca que se encuentre en posesión de un lote de terreno,
sino que el mismo debe ser probado por hechos positivos. Conforme al artículo 1, párrafo primero de la resolución número 18/2017, emitida por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, notifíquese la presente sentencia con la firma y debida motivación por escrito de la autora Tamara Barona y el doctor Alexander Chango Luisa, cada vez que según la razón sentada por la Secretaría de esta sala especializada, realizada por el secretario Eric Vivas. Ejecutoriado el presente fallo, devuélvase el proceso al tribunal correspondiente para las finales de ley. Notifíquese y cúmplase.